Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este primer webinar del 2017 en nuestra serie sobre secuenciación de nueva generación aplicada a la salud humana. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Claudia Serrano, que nos va a ofrecer una charla sobre el uso de NGS en diagnóstico prenatal. La doctora Claudia Serrano es fundadora y directora científica de Genetics, Centro de Diagnóstico en Genética Humana y Reproductiva en Bogotá, Colombia. Es médica cirujana de la Universidad del Rosario en Bogotá y especialista en gineco-obstetricia de la Universidad El Bosque en Bogotá. Realizó el fellowship en genética reproductiva en el Instituto Valenciano de Infertilidad en Valencia, España, y recibió su título de maestría en genética humana de la Universidad del Rosario en Bogotá. Por más de 10 años se ha dedicado al diagnóstico genético prenatal, identificando vías moleculares y fisiopatológicas de enfermedades genéticas raras. Claudia, te cedo la palabra. Buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando hoy. Espero que el tema sea de su interés. Si tienen algún problema de comunicación, me lo hacen saber. Perfecto. ¿Bien, bien? Se te escucha perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues la idea es hablarles un poquito de nuestra experiencia con el uso de la secuenciación de siguiente generación en el diagnóstico prenatal. Muy importante tener claro cuáles son los objetivos del diagnóstico prenatal, porque esto va a ser una pieza clave cuando hablamos con los pacientes y tomamos la decisión de hacer o no diagnóstico prenatal. Lo primero es que el diagnóstico prenatal debe ser multidisciplinario, es decir, debemos trabajar en conjunto con el ginecobstetra tratante de la paciente y algunas otras especialidades como neonatología, pediatría, genética y en ocasiones otra especialidad con la que tenga que ver la malformación o el caso que estamos tratando, porque esto nos va a permitir ser mucho más efectivos en la aproximación diagnóstica y terapéutica de sus pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diagnóstico prenatal? Básicamente, se trata de ofrecer opciones a estas parejas. No sé en Argentina, pero en Colombia recientemente se aprobó la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Y si bien es una opción en estos casos, el diagnóstico prenatal no es para interrumpir embarazos. Obviamente abre la posibilidad, pero ofrece más que esa opción. Y es poder, en algunos casos, preparar a las familias cuando no hay opciones terapéuticas, pero siempre será mejor tener un conocimiento exacto de lo que está ocurriendo porque nos va a permitir mejorar las condiciones de ese recién nacido. Yo lo que siempre le explico a los pacientes es no es lo mismo venir con una discapacidad y nacer a medianoche en donde no hay un grupo de especialistas listos para recibirlo, porque vamos a aumentar la discapacidad de ese recién nacido probablemente, bien sea por frío, por falta de condiciones adecuadas, cirugía óptima, una unidad de recién nacidos. Entonces, el conocer el diagnóstico de un paciente siempre me va a ofrecer las mejores opciones, y de eso se trata. Adicionalmente, hoy en día existen tratamientos que si se conoce desde antes de que el bebé nazca, lo que va a ocurrir, se puede acceder a cirugía sin útero o a tratamientos muy tempranos, tan pronto nace el recién nacido, tan pronto tenemos el bebé. También abre la posibilidad de diagnosticar a otros familiares, poder detectar portadores de estas condiciones que van a evitar que se presenten nuevos casos en la familia. También vamos a poder acceder al diagnóstico genético preimplantatorio, es decir, la biopsia y diagnóstico de embriones para su transferencia después, una vez se han diagnosticado los embriones sanos. Esto obviamente va a evitar tener que tomar decisiones como la interrupción voluntaria del embarazo y va a mejorar, digamos,
pues obviamente la calidad de las opciones de sus pacientes. Como les hablaba, hoy en día existen tratamientos como la fosfatasia, en donde antes no teníamos ninguna opción y estos niños estaban condenados prácticamente a fallecer muy tempranamente. Hoy en día, el conocer las mutaciones que causan estas enfermedades nos van a poder dar acceso a este tipo de tratamientos. Ahora, siempre que tenemos un paciente que va a ser candidato a diagnóstico perinatal, es muy importante preguntarle qué va a hacer con esa información, porque eso nos da una idea primero de qué tan agresivos queremos ser en el momento de hacer el diagnóstico, es decir, qué tan temprano durante el embarazo, si podemos esperar o si realmente debemos intervenir rápidamente. Entonces, el asesoramiento genético tanto pre y post-test es clave en diagnóstico perinatal. Vamos a hablar un poquito, para empezar, acerca de los tipos de enfermedades genéticas y cómo las podemos diagnosticar a nivel prenatal. Existen tres grandes grupos, los grupos de enfermedades cromosómicas, las enfermedades monogénicas y las enfermedades multifactoriales. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nos enfrentamos a una malformación a nivel prenatal, debemos elegir cuál es la prueba ideal para acercarnos más a ese diagnóstico. Y el tener este conocimiento básico me permite elegir mejor mis pruebas y optimizar los recursos que en un momento dado tengo. Es decir, por ejemplo, las enfermedades cromosómicas, la más conocida, la trisomía 21 o el síndrome de Down, la forma como las voy a diagnosticar es a través de un cariotipo o un microarreglo que me va a permitir conocer cuántos cromosomas tengo y poder hacer el diagnóstico. Asimismo, a veces no tengo alteraciones a nivel numérico completo de los cromosomas, pero tengo alteraciones o duplicaciones dentro de ese cromosoma que pueden ser pequeñas y no las puedo ver con el cariotipo, con lo cual los arrays o los microarreglos en esos casos son de bastante utilidad. O las disomías superentales, en las que un mismo cromosoma viene de origen de un solo papá, de un solo progenitor, y aunque no voy a ver alteraciones en el cariotipo, si hago un array con Smith, sí voy a poder determinar que ese cromosoma tiene un mismo origen parental y voy a poder explicar lo que estoy viendo en mi paciente. También tengo enfermedades monogénicas o hereditarias. Estas son las enfermedades en las que se producen alteraciones en los genes. Es decir, tengo mis cromosomas completos o bien, pero tengo alteraciones puntuales en el ADN. Estas alteraciones las puedo detectar por diferentes estrategias también, bien sea por secuenciación, por MLPA, por PCR convencional, dependiendo de lo que quiera identificar. Y por último, tengo las enfermedades multifactoriales, en las que son enfermedades complejas, en las que intervienen factores ambientales, el género, el microbioma, decisiones de vida y obviamente nuestro genoma que nos puede condicionar hacia ciertas enfermedades. Entonces, aquí revisábamos cómo dependiendo de lo que yo esté sospechando o el clínico esté sospechando en un momento dado, tengo diferentes estrategias para poder llegar al diagnóstico. Desde un cariotipo, que es lo más sencillo y es lo que tradicionalmente veníamos haciendo, hasta FISH, MLPA, microarreglos o arrays para detectar lesiones y duplicaciones a lo largo del genoma o en puntos específicos conocidos o sospechados o hotspots a través de FISH y MLPA, y cuando ya lo que necesito es detectar mutaciones puntuales, pues ya puedo ir a la secuenciación por Sanger o a secuenciación masiva cuando tengo más de un gen candidato para mi condición. Entonces, quiero empezar hablándoles un poco de qué es lo que ocurre en el diagnóstico perinatal y cuáles son las dificultades a las que nos vemos enfrentados como clínicos cuando tenemos un bebé con una malformación, y es que la genética a veces no es fácil de abordarla clínicamente, y es así como la secuenciación masiva nos ofrece una opción
muy costo efectiva para detectar enfermedades analizando varios genes al mismo tiempo. La mayoría de enfermedades genéticas son consideradas enfermedades raras, ya que estas afectan un número pequeño de personas en comparación con la población general y que por su rareza van a plantear unas cuestiones específicas. Dependiendo de a qué base de datos nos vamos, en Europa se considera una enfermedad rara aquellas que afectan 1 en 2.000 individuos, pero en Estados Unidos es 1 en 200.000. Entonces, por ejemplo, ahí ya vemos cómo es la primera cosa que debemos cuestionarnos, es que ni siquiera tenemos muy claro qué es una enfermedad rara o cuál es su prevalencia. También va a variar de acuerdo a la región de la población. Hay poblaciones en donde las enfermedades raras o una enfermedad rara se va a presentar con una frecuencia mayor a la esperada, porque pueden haber efectos fundadores, de genes fundadores, y esto nos va, digamos, a afectar la estadística, aunque realmente siga siendo una enfermedad rara. Existen más o menos unas 7.000 enfermedades raras, de las cuales el 80% son de origen genético, y se estima que 30% de los niños que están afectados por alguna enfermedad de estas van a morir antes de los 5 años sin ningún diagnóstico y sin ningún tratamiento. Con lo cual, si bien es cierto que estas enfermedades, si las tomamos aisladamente, son raras y de muy baja prevalencia, cuando las agrupamos, realmente se hacen importantes. Suponen un reto diagnóstico porque precisamente al ser tan raras, hay un déficit de conocimiento médico y científico, no hay suficiente investigación y desarrollo, no hay suficientes fondos que permitan la financiación de estas investigaciones, así que esto supone un reto para todos. Y como decíamos antes, no es tan raro tener una enfermedad rara, si calculamos que si las contamos todas, más o menos el 6 a 8% de la población europea tiene una enfermedad rara, perdón. Nuevamente, intentando enfocarnos a por qué la secuenciación no es útil en estos casos, cuando revisamos la base de datos de OMIM y miramos las enfermedades que se han descrito y para las cuales se ha descrito bien sea un gen responsable del fenotipo o una vía molecular, que se asocie con esta enfermedad o esté relacionada a esta enfermedad, encontramos que más o menos, si fijen aquí en el tercer cuadrito, hay 4.953 genes, de los cuales se conoce una descripción fenotípica y existe una base molecular conocida. Y ese es más o menos el mismo número de genes que tenemos hoy en día en los kits que utilizan exoma clínico para análisis, como puede ser el TrueSight1, que tiene 4.813 genes. Entonces, esto ofrece una opción excelente porque con una sola prueba realmente puedo abordar la gran mayoría de enfermedades genéticas en las que hoy en día se conoce un fenotipo, sin que sea tan complicado como analizar un exoma, que el diagnóstico pernatal hay que tener mucho cuidado porque la interpretación de variantes de significado desconocido no es tan fácil porque no tenemos un fenotipo claro, ni tenemos un paciente que podamos examinar desde el punto de vista cognitivo. Las enfermedades raras suponen varios retos, y es de lo que vamos a hablar ahorita. La primera, y una de sus características, las enfermedades genéticas realmente, más que las enfermedades raras como tal, y es la heterogeneidad genética, que puede ser una heterogeneidad de loci o una heterogeneidad alélica. Cuando hablamos de heterogeneidad genética, hablamos de que una misma condición puede ser causada por diferentes alteraciones genéticas en diferentes genes. Por ejemplo, aquí tenemos varios genes que se asocian a displasias esqueléticas y como ven, estos son todos los cromosomas con diferentes genes en donde vamos a encontrar alteraciones. Entonces, si yo quisiera diagnosticar solo una, que digamos las alteraciones genéticas son muy similares y tuviera que ir por gen, pues obviamente me demoraría mucho y el bebé nacería y yo aún no tendría claro el diagnóstico. Esta es otra tabla
muy interesante. Por ejemplo, otro reto que tenemos en diagnóstico prenatal son las cardiopatías congénitas. Estos son algunos de los genes que han sido aprobados para estudio por la Sociedad Americana de Genética. No quiere decir que no podamos analizar otros genes, pero son, digamos, los que en general podríamos abordar. Y es que cuando tengo por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, tengo varios genes candidatos, y lo mismo, si tuviera que abordar uno por uno, pues difícilmente llegaría al diagnóstico. Asimismo, el fenotipo de todos los pacientes puede en algunos casos ser muy similar, haciendo muy difícil poder llegar a tener solo un gen candidato. También existe otro concepto que es la heterogeneidad alélica, y es como en un mismo gen yo puedo tener diferentes alteraciones o mutaciones que me dan lugar a cuadros clínicos similares con expresividad variable, es decir, con un espectro variable de la enfermedad, o fenotipos totalmente diferentes. Entonces, aquí hay un ejemplo, como por ejemplo, donde ven las flechas rojas, son fenotipos relacionados al síndrome de Holt-Oram, y como ven, hay varias en ese mismo gen. Estas son diferentes mutaciones que se asocian a un fenotipo bastante similar. Lo mismo aquí tenemos en el gen MIH6, diferentes mutaciones que se asocian a alteraciones congénitas del corazón. Sin embargo, en el mismo gen puedo tener diferentes mutaciones que no me dan una alteración congénita del corazón, pero sí me dan una miocardiopatía hipertrófica. Y así, digamos que tenemos varias enfermedades que si las tuviéramos que abordar por fenotipo para buscar un gen candidato, como se hacía antes, pues no llegaríamos rápidamente a ningún diagnóstico. Y el diagnóstico prenatal esto es especialmente importante. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo la condrodisplasia punctata, que es un tipo de displasia esquelética que además de tener diferentes tipos de herencia, con lo cual si yo me basara en la historia clínica de un paciente y tuviera que elegir si es una autosómica dominante o es del tipo autosómica recesiva o ligada al X, esto también supondría una dificultad. Además tiene diferentes genes que se ven relacionados al fenotipo, pero además de todo es una enfermedad que tiene una fenocopia, es decir, pacientes con lupus eritematoso sistémico o mamás con lupus eritematoso sistémico, el lupus puede ser causante de esta condición sin que tenga ninguna mutación en ninguno de los genes descritos. Entonces, nuevamente es otro factor más que tenemos con el que lidiar, que nos complica mucho el diagnóstico prenatal, cuando nos basamos en el fenotipo. Adicionalmente, tenemos otro concepto, otro factor, que es la variabilidad genética. Esto hace que las enfermedades o el fenotipo o la manifestación de las enfermedades varíe obviamente de acuerdo a variantes poblacionales, porque no solo el único gen que va a afectar una enfermedad no es el gen causante, tenemos genes modificadores que obviamente van a variar en cada población y van a hacer que los fenotipos no sean iguales en los diferentes sitios del mundo, u otros polimorfismos que puedan también estar influenciando sobre el fenotipo. Hay otro concepto importante que es la penetrancia, y la penetrancia es un fenómeno en el que una cantidad de individuos con un mismo genotipo presentan o no el fenotipo. Por ejemplo, yo tengo este grupo, ¿cierto?, en el que todos tienen la misma mutación, sin embargo, no todos van a tener la manifestación clínica, es decir, no la manifiestan. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué? Pues nuevamente hay genes modificadores y genes protectores que hacen que no se manifiesten ciertas condiciones. Pero esto hace muy complicado la descripción clínica de un paciente, porque cuando tenemos una serie de signos y de síntomas y de características físicas, y hay unas que están y otras que no están, ponerle nombre a este síndrome no siempre es tan fácil. Entonces,
la secuenciación masiva me permite no solamente tener mis diagnósticos más frecuentes en consideración para abordarlos, sino también tener diagnósticos diferenciales. La expresividad también es un tema importante cuando estamos haciendo una descripción de un paciente, y es que si bien por ejemplo, este paciente tiene las esferas azules, en el caso de la osteogénesis imperfecta, fíjense que estos azules son más claritos y estos son más oscuros, pero los dos tienen las esferas azules. Eso es diferente a penetrante. Eso es expresividad. Es decir, tiene la manifestación, pero en diferente grado. Y esto nuevamente complica en algunas ocasiones el poder hacer un diagnóstico. Aquí nuevamente otro ejemplo de expresividad variable. Tenemos una sindactilia, esta es mucho más severa y esta es más leve. Las fenocopias son otro reto a lo que nos enfrentamos. Por ejemplo, tenemos este niño con una focomelia, y es que tiene sus extremidades son muy cortitas, las 4. Esto puede estar dado por una alteración genética, mutaciones en el gen ESCO2, o porque la mamá tomó talidomida, que era un medicamento que se utilizaba anteriormente para controlar el vómito y las náuseas en el embarazo, pero que causaba focomelia. En la actualidad no se utiliza, pero es un buen ejemplo para explicar las fenocopias, es decir, es un fenotipo que está inducido por el ambiente, pero es muy similar al fenotipo codificado genéticamente. Como hablábamos antes, los tipos de herencia no identificables suponen un reto diagnóstico bien importante, y creo que lo más importante a nivel prenatal son los fenotipos incompletos. Es decir, cuando revisamos alguna enfermedad genética y la leemos, generalmente nos dan un listado de características que nos permiten identificar a un síndrome de una forma y diferenciarlo de otros. Sin embargo, en el diagnóstico prenatal, cuando tenemos un feto de 15 semanas, es posible que ese feto aún no haya expresado o no nos haya mostrado todo lo que realmente tiene. Entonces, no sabemos si ve o no ve, si va a tener hipoacusia o no va a tener hipoacusia, si solo estamos viendo las extremidades, pero más adelante vamos a tener una cardiopatía. Entonces, eso hace que sea aún más complicado el poder tener un diagnóstico. Este es un caso, por ejemplo, de un bebé, como vemos, con un pie equinovaro bilateral, con las extremidades muy rígidas, con una retromicroplastia, y los diagnósticos diferenciales en este caso puede ser desde una trisomía 18, que la diagnosticaríamos con un cariotipo, hasta una artrogriposis distal, en la que tenemos diferentes tipos de artrogriposis de acuerdo al gen que se está alterando, pero las manifestaciones clínicas son muy similares, y es que básicamente todas las articulaciones están muy rígidas, llevando a deformidad de los pies y, por ejemplo, la retromicroplastia. Entonces, igual, aquí, si tuviéramos que ir gen por gen, pues no lograríamos diagnosticar a este paciente. Vamos a poner algunos ejemplos para concretar. La idea era contarles un poco los retos que nos da la genética en el momento de hacer un diagnóstico, y es por cómo la secuenciación realmente nos resuelve o nos ayuda a hacer este camino más corto. Esta es una paciente de 32 años con un embarazo de 15 semanas de embarazo, es una primigestante, y en las ecografías lo que veíamos era un fémur corto, angulado, con una hipomielinización ósea. El calvario estaba hipomielinizado, es decir, el hueso no se veía tan blanco, el de la cabeza, como debíamos verlo. El tórax era normal, las costillas eran normales y la mandíbula era normal. Estos son datos extrapolados, obviamente, lo que nos interesa y lo que es importante, y básicamente porque el diagnóstico diferencial es una hipofosfatasia o una osteogénesis imperfecta. Cuando hacemos presión en la calota del bebé, el huesito se deforma. Normalmente cualquier bebé que tenga sus huesos normal
esto no ocurre, la cabecita seguiría redonda, ¿vale? No veríamos esta depresión, y aquí está como tiene angulados el fémur y el húmero, ¿vale? Que se ven más corticos y están angulados. Aún no vemos fracturas, pero no quiere decir que más adelante no se vayan a presentar. El tórax es muy importante porque es lo que nos define si es una displasia esquelética tanatofórica, es decir, letal o no letal. Y eso nos permite ponerlas en grupos de estudio diferentes. Entonces, una vez tenemos nuestro diagnóstico diferencial establecido, vamos a analizar los genes en los que se encuentran, digamos, esta patología de forma más frecuente y de forma más fácil para poder acotar el análisis bioinformático. Lo primero que hicimos, hicimos extracción de ADN, corroboramos que no existiera contaminación materna y corrimos un TrueSight1 y elegimos los genes de nuestro interés. Al estar ya todo, digamos, corrido, todos los genes secuenciados de alguna forma, lo que hacemos con el análisis bioinformático es seleccionar lo que creemos que nos interesa. Si allí no estuviera la mutación, podríamos buscarla en otros genes porque ya está toda la información ahí concentrada. Básicamente hicimos el llamado de variantes por variant estudio. Nosotros utilizamos no solamente variant, sino utilizamos Anovar y otros softwares que utilizan los bioinformáticos, pero vamos a usar variant, que es la forma más sencilla de explicarlo, y básicamente extraemos la información. Una vez encontramos las variantes de interés, que las filtramos básicamente por baja frecuencia poblacional o que por los diferentes predictores bioinformáticos sea patogénica, las seleccionamos, pasamos como grupo, digamos, de estudio y las revisamos en IGB para mirar la calidad. Asimismo, desarrollamos un software propio en donde revisamos la frecuencia de esas variantes en los pacientes que hemos analizado en Genetics hasta la fecha. En este momento son más o menos 700 pacientes con exoma clínico y revisamos que efectivamente las frecuencias poblacionales sean bajas. Una vez hecho esto, así es más o menos como queda después un cuadro en donde seleccionamos la variante que puede llegar a ser la causante de este fenotipo. Generalmente revisamos también la literatura y en diferentes bases de datos para verificar si ya ha sido publicada, si se ha asociado a algún tipo de fenotipo. Si no ha sido publicada, generalmente lo que hacemos es estudiar obviamente a los padres para documentar si se trata de una variante que ha sido heredada o si se presentó de nuevo. En este caso, la variante que encontramos fue una mutación en el COL1A1, en la que se asocia, la que se ha visto relacionada a diferentes enfermedades, especialmente la osteogénesis imperfecta tipo 2, que es con la que se asocia el fenotipo de nuestro paciente. Generalmente ocurre de nuevo, es autosómica dominante, y cuando hicimos esta prueba en los papás, no la tenía ninguno de los dos, con lo cual es altamente probable que sí haya sido la mutación causante de el fenotipo del paciente y hayamos, digamos, dado respuesta a esa pregunta. En este caso, los pacientes interrumpieron el embarazo y confirmamos, pues, con el nacimiento del bebé, las radiografías, que tenía alteraciones compatibles con osteogénesis imperfecta. Este gen, por ejemplo, es un gen muy grande. Si hubiéramos decidido desde el principio que creíamos que era una osteogénesis imperfecta y que íbamos a analizar este gen por Sanger, aunque no tuviéramos que analizar nada más, tiene 51 exones. Es decir, la estrategia de hacerlo por Sanger tampoco es una estrategia costo-efectiva. Nos hubiésemos demorado muchísimo, hubiese sido costosísimo, en vez de poder utilizar un solo kit en donde ya está el gen, puedo analizarlo completo y puedo analizar otros genes que sean de mi interés. Las displasias esqueléticas suponen un reto enorme a nivel prenatal, porque es un grupo de más de 350 enfermedades
en las que más o menos unas 160 se han ya caracterizado a nivel molecular. Muchos de estos pacientes no llegan a término, entonces no se conoce tampoco a nivel postnatal cuáles son las manifestaciones, así que tenemos mucho que descubrir de estas enfermedades a nivel prenatal. Cumplen con todos los requisitos de una enfermedad difícil de diagnosticar, y es que son genéticamente heterogéneas, aléicamente heterogéneas, tienen todas las formas de herencia. El diagnóstico generalmente es tardío durante el embarazo, porque durante las primeras semanas de embarazo las manifestaciones no son tan claras, suelen aparecer claramente después de la semana 20, entonces no son fáciles de diagnosticar. La sensibilidad diagnóstica por ecografía es más o menos del 40%, dependiendo de diferentes centros. Hay centros más especializados que otros. Pero, por ejemplo, si nos vamos a este estudio, es uno de los estudios grandes que hay, cuando son displasias anatopóricas, es decir, que el tórax es pequeño y que no van a ser compatibles con la vida, la tasa de diagnóstico es muy alta, porque obviamente tienen los hallazgos muy patognomónicos, muy característicos, y se diagnostica más o menos en el 25% de los casos. La osteogénesis imperfecta también es relativamente fácil de diagnosticar porque también sus hallazgos son bastante frecuentes y ecográficamente más o menos ocupa el 22% de nuestros diagnósticos. Sin embargo, si nos quedamos con la osteogénesis imperfecta, y dijimos que en el 89% de los casos se puede diagnosticar por ecografía, hay diferentes tipos. Hay más o menos a la fecha 9 tipos de osteogénesis imperfectas con diferentes tipos de herencia y manifestaciones diferentes. Entonces, el diagnóstico molecular en este caso es muy importante porque nos va a permitir establecer riesgos de recurrencia que ecográficamente no vamos a poder establecer. Nos vamos a quedar con el diagnóstico, pero no vamos a poderle poner el apellido que nos solucione realmente el problema para esta familia. Este es otro caso de diagnóstico de displasia esquelética. Esta es una paciente que tiene antecedentes de una muerte perinatal a las 24 horas en su embarazo anterior, con un diagnóstico de una displasia esquelética sin diagnóstico concreto, solamente displasia esquelética, y sin embargo no se pudo diagnosticar el feto porque la necropsia no fue correcta y las radiografías no permitían establecer el diagnóstico. La señora se embaraza una segunda vez y nuevamente el feto, prenatalmente hacia la semana 15, se detecta un pie equinovaro bilateral, abducción de los pulgares, engrosamiento de los pabellones auriculares, tiene un cariotipo normal y basados en la descripción del feto que tuvo en el embarazo anterior, se hizo un posible diagnóstico de una displasia diastrófica. Aquí, como vemos en la ecografía, se ve un feto con acortamiento de las extremidades superiores y se ve el edema de la orejita en 3D. Aquí vemos en esta ecografía también el acortamiento de las extremidades y miren cómo el pulgar está abducido de una forma bastante particular. Aquí vemos la tibia, el antebrazo muy cortico y estos son hallazgos característicos de la distrofia, de la displasia diastrófica. A este bebé también le hicimos un panel y encontramos una mutación en este gen. En este caso es una alteración recesiva. Entonces, así como en el primer caso era una paciente que era su primer hijo, en la que hizo una mutación de novo, en este caso es una pareja que tenía los antecedentes y que no estaban con diagnóstico y sin embargo pudimos hacer el diagnóstico en este embarazo. Ellos decidieron continuar con su embarazo y estas son las fotos del recién nacido. Es una niña con, miren, el pie equinovaro bilateral, con un acortamiento especial de las extremidades superiores y una forma especial de los pulgares, que es la característica típica, sus bracitos, de la displasia diastrófica. Al tener ya la mutación
descrita en este bebé, hicimos el análisis en los padres y encontramos que cada uno era portador de una alteración, con lo cual estos papás ya saben que en sus futuros embarazos el 25% de sus hijos van a tener esta alteración. Y esto les ofrece obviamente la opción de un diagnóstico prenatal temprano, antes de que incluso haya manifestaciones, y tomar decisiones, o pasar directamente a un diagnóstico genético preimplantatorio, en donde en los embriones hagamos el diagnóstico de estas variantes para evitar que estos bebés pues vuelvan a encontrarse afectados. Entonces, importante, ya vimos cómo la secuenciación realmente masiva realmente ofrece unas ventajas impresionantes cuando tenemos que diagnosticar casos difíciles y enfermedades raras, pero hay unas premisas muy importantes, y es no abrir cajas de Pandora. Entonces, el diagnóstico prenatal hay que saber muy bien qué analizamos, hay que tener mucho cuidado con las variantes de significado clínico incierto, porque no tenemos un paciente realmente al que podemos examinar como examinaríamos a un recién nacido vivo o a un adulto, y esto supone un reto. No queremos asustar a los papás, queremos dar información que sea útil, con lo cual los reportes siempre deben tener un enfoque clínico. La información tiene que ser clínicamente relevante, porque no queremos tener dudas acerca de interrupciones del embarazo sin que realmente sepamos de qué estamos hablando. Es importante que otros familiares se puedan hacer las pruebas, porque en muchos casos permite diferenciar cuando una variante es realmente patogénica o no. Y nosotros contamos con un programa de seguimiento de pacientes y de variantes de significado clínico desconocido, que nos permite reevaluar esas variantes cada 6 meses para determinar si realmente fueron reclasificadas, o por aumento del tamaño de la base de datos empezamos a encontrar más pacientes que también las tienen, y por ende pues ya no serían clasificadas como patogénicas o MUS, sino probablemente benignas. Entonces, ¿qué ventajas tiene también esta estrategia? Y es que, como vimos, al ser un análisis multigénico y yo elijo mis genes, en un futuro puedo tener reanálisis, porque ya tengo toda esa data almacenada. Cuando surjan nuevos reportes o haya nueva información clínica, puedo reevaluar y probablemente llegar a diagnósticos que antes no había llegado mediante reanálisis de variantes. Esto hace que sea tremendamente costo efectivo si comparamos con la secuenciación de Sanger, de ir con gen, y realmente hace muy fácil la implementación de estas tecnologías y ampliar los portafolios de servicios y de oportunidades para laboratorios pequeños como el nuestro, porque nos permite poder diagnosticar muchas condiciones sin llenarnos de insumos que nunca vamos a utilizar, precisamente por la rareza de estas enfermedades. Así que esto era con lo que los quería dejar. Espero que sea de utilidad esta información. No sé si tengan preguntas o dudas. Claudia, muchas gracias por tu presentación. A continuación invitamos a todos los participantes a que hagan preguntas o consultas que hayan surgido durante la charla. Les vamos a dar unos minutos. Las preguntas las pueden redactar en el chat. O aportes también, si alguien tiene experiencias diferentes que quiera compartir, también son bienvenidas y oportunas. Por supuesto. Mientras tanto, les comento que pueden acceder a nuestros webinars anteriores en nuestro canal de YouTube. A su vez, tanto nuestro canal de YouTube como nuestras redes sociales pueden acceder desde nuestro sitio web en www.biosystems.com.ar. Dentro de los webinars anteriores pueden acceder a uno sobre fundamentos de la tecnología y a otro sobre diagnóstico preimplantatorio. A través de nuestra página web también pueden suscribirse a nuestro newsletter
A través del newsletter y las redes sociales los mantenemos al tanto de nuestras actividades y de los futuros webinars. Si te parece bien, Claudia, guardamos unos minutitos más. Claro que sí, no hay ningún problema. Les comento también que este webinar fue grabado, así que lo vamos a poner a disposición del público en nuestro canal de YouTube. Bueno, acá estamos recibiendo comentarios, muy buena la charla. También tienen posibilidades de contactarse con nosotros a través de nuestra casilla info@biosystems.com.ar si están interesados en desarrollar algún proyecto vinculado a secuenciación de nueva generación. Bueno, guardamos unos minutitos más y si no, lo damos por finalizado el webinar. Perfecto. Bien, acá tenemos una consulta. ¿Tienen establecidos parámetros de calidad en la secuenciación masiva? ¿Qué profundidad utilizan? ¿Y qué hacen con variantes que son B corta o S? Vale, sí, obviamente hay parámetros de calidad, entonces todas las variantes deben tener una profundidad de 20 por mínimo para que sean, digamos, recibidas como de calidad. Todas las variantes por debajo de 20 que pudieran ser patogénicas y que tengan más de 7 reads, las confirmamos por Sanger. Hemos visto que por debajo de 7, cuando las hemos confirmado todas, ninguna es real, y que por lo menos también digamos, la heterocigosidad sea entre el 40 al 60%. Cuando es menos de esto, también cuando hemos confirmado por Sanger, hemos visto que realmente son errores de incorporación y que no son realmente variantes. Entonces no las confirmamos tampoco por Sanger porque ya vimos que no valía la pena. Entonces solo confirmamos en resumen cuando están por debajo de 20 pero por encima de 7, con una heterocigosidad entre el 40 y el 60% y que estén en regiones que pudieran ser patogénicas y explicaran el fenotipo del paciente. O variantes que sean clasificadas como patogénicas, que sean raras y que no cumplan con parámetros de calidad. Estas las confirmamos también por Sanger. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos otra consulta. ¿Analizan si hay gaps en los genes que están evaluando? Sí, generalmente hacemos, por IgB, es la forma más gráfica de ver que obviamente la cobertura del gen sea completa, pero también tenemos otros análisis bioinformáticos que utilizan las bioinformáticas, que es mucho más rápido de no ir gen por gen, sino en términos generales de evaluar las regiones críticas de interés, en donde podemos también saber si no hubo amplificación de esas regiones. Pero sí, sí las confirmamos y especialmente revisamos que sean regiones críticas o hotspots, ¿no? Que estén relacionados con el fenotipo, que estamos analizando. Hay regiones que son muy difíciles de amplificar y que no amplifican por NGS ni amplifican por Sanger, porque son regiones complejas. Y eso es importante dejarlo claro en los informes. Entonces, en el informe va a haber un porcentaje de cobertura y estas regiones que no han estado del todo cubiertas, en el informe queda claro que no fueron analizadas. Y sea porque no se pudieron secuenciar por Sanger, porque fueron muy difíciles.
Bien, acá nos consultan a partir de qué semana del embarazo se puede hacer este tipo de estudio. Se puede hacer desde la semana 11 a 12 por medio de biopsia de vellosidad corial y por amniocentesis después de la semana 15 en adelante, en cualquier momento del embarazo. A medida que el embarazo aumenta, a veces tenemos muchos detritus celulares y la calidad del ADN no es el ideal, y cuando el embarazo es muy temprano, también es un problema porque el ADN es muy poquito. Entonces, a veces cuando vemos que el líquido de la extracción es muy clarita o es una gestacional muy temprana, lo que hacemos es que lo cultivamos y a partir del cultivo extraemos el ADN. Bien, tenemos una pregunta con respecto a cuánto tardan en devolver el informe. Es una muy buena pregunta. El diagnóstico prenatal lo priorizamos, así que entregamos resultados más o menos entre 7 días a 10 días. Bien. Bueno, si alguno más tiene alguna pregunta, aprovechamos un par de minutos más. Muchas gracias, Claudia, por tu predisposición y por atender todas estas consultas. A ustedes por la invitación, espero que les haya servido. Cualquier duda en lo que les pueda colaborar, me pueden escribir al correo con muchísimo gusto y espero que, bueno, haya sido de su interés. Bueno, si te parece, lo damos por terminado el webinar. Perfecto. Te agradezco muchísimo nuevamente, agradezco mucho a los asistentes y bueno, como les comentaba, la grabación va a quedar a disposición, así que si surge alguna duda más adelante, tanto Claudia como nosotros quedamos a disposición. Perfecto. Bueno, un Claudia, saludo para todos entonces y nuevamente gracias por su atención. un saludo, muchas gracias.